Muy buenas noches, amados hermanos y hermanas. Que Dios les bendiga una vez más aquí con una masterclass. Hace buen tiempo que no teníamos una masterclass y hoy ya retomamos estas masterclass que son muy importantes y también interesantes y de mucha ayuda. A través del Instituto Logos vamos a tocar el tema de las raíces de amargura. Le aseguro que a todos les va a servir esta masterclass de esta noche. Así que preparémonos. Vamos ya a Hebreos capítulo 12, verso 15. Arrancamos con esta masterclass. Así que no se me duerma, tómese un café, unas galletitas, algo para que usted quede despierto en esta masterclass, porque le aseguro que vamos a ver cosas muy interesantes y que nos van a servir también a título personal, ¿ok? Dice Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Entonces, aquí queda bien clara la palabra. El consejo acá dice que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. O sea, la gracia de Dios debido a las raíces de amargura. Ya vamos a explicar esto y nos vamos a explayar conforme vamos avanzando en esta masterclass. ¿Por qué dice acá el versículo? Porque brotando, dice, alguna raíz de amargura, mire lo que hace una raíz de amargura. Punto uno, nos estorba. No vamos a llevar una vida totalmente cristianamente hablando, porque esto nos va a estorbar, es un estorbo, una raíz de amargura, no permite que estemos en comunión con Dios como debe ser, y por ella, dice muchos, sean contaminados. Tomen en cuenta esto que dice el versículo. Obviamente muchos no alcanzan la gracia de Dios. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Porque hay una raíz de amargura ahí en la vida de esa persona. Estamos hablando de creyentes, ¿ok? Pero ¿qué pasa con el creyente que tiene una raíz de amargura? Punto uno, es un estorbo en su vida. Punto dos, muchos, dice, van a ser contaminados con lo que uno tiene. Si uno tiene una raíz de amargura, está toda la posibilidad de que el lugar donde usted vive, la casa donde usted vive, la gente con quien usted vive y convive y la atmósfera que usted tiene, obviamente va a ser contaminada. Donde hay un creyente que tiene raíz de amargura, van a suceder dos cosas en su vida. Uno, eso va a ser un estorbo. Dos, y usted, obviamente, su raíz va a contaminar a otros. Miren qué importante es esto. Ahora, vamos ya introduciéndonos en la masterclass de esta noche. Este tema es uno de los más conocidos, yo diría, pero también uno de los más evitados. Muy poco se habla sobre raíces de amargura en las iglesias. No hay congresos sobre esto, no hay conferencias, no hay estudios. Es muy difícil encontrar un material sobre esto, ya que una persona que posee una o varias raíces de amargura, porque son varias, en su corazón, muy difícilmente, le voy a decir, lo reconocería por cuenta propia. O sea, le doy un dato para empezar. Para empezar, el que tiene raíz de amargura no lo va a reconocer. Está tan amargado su corazón, tan amargada está su alma, que no va a reconocer que tiene una raíz de amargura, ya que considera, porque el que tiene raíz de amargura, él piensa que lo que le ha pasado no es culpa de él, no es culpa de él, es culpa de otra persona. Entonces, el sentir esa raíz de amargura es justificable según la persona que tiene la raíz de amargura, como consecuencia de lo sucedido. O sea, va a justificar todo lo que le ha pasado. No va a reconocer de que el culpable quizás fue él mismo, lo que demuestra de que por naturaleza el carácter del ser humano es orgulloso, ¿no es cierto? Además que el tener una raíz de amargura es una respuesta automática de la común humanidad del individuo. Todos aquí somos seres humanos y sabemos perfectamente que el orgullo está en el ser humano, lamentablemente. Fíjese que la Organización Internacional de la Salud dice que más del 82% de las enfermedades que sufre el cuerpo humano, miren el dato, tiene como origen aspectos inherentes, o sea, aspectos del interior, le llaman ellos, ¿no? Que son términos ya médicos, pero nosotros sabemos que esos aspectos del interior, pues son amarguras, son enfermedades del alma, ¿cierto? Pero somos iglesia. La iglesia sabe perfectamente cuando una persona tiene una raíz de amargura, cuando una persona tiene una herida del alma.
Entonces, los nervios, las presiones, los sentimientos y las emociones son afectadas con este tipo de enfermedades que sufre el cuerpo humano según la Organización Internacional de la Salud. Pero obviamente hablando en términos espirituales, sabemos perfectamente que una raíz de amargura afecta a los nervios, por supuesto, las presiones, los sentimientos y las emociones a un nivel, vamos a decirlo así, espiritual. Ahora, la raíz de amargura se gesta y nace ¿dónde? En el corazón de la persona. Contamina los sentimientos de una persona, como lo dice el versículo, ¿no? Contamina el ambiente, la atmósfera, los sentimientos de la propia persona que tiene raíz de amargura, a tal grado, vamos a decirlo así, de llegar a odiar. O sea, una persona que tiene raíz de amargura va a odiar a la persona que le hizo algo, ¿no? Y dice, no, tú me hiciste esto, me la vas a pagar, ¿verdad? No sabes con quién te has metido, me vas a conocer. ¿Por qué? Porque tiene una raíz de amargura. Entonces, rechazar y repudiar a alguien sin poder ya evitarlo. Perdón. Y de esa forma, uno se da cuenta cómo la persona tiene tanta raíz de amargura en su corazón y en su alma. Ahora, cuando yo pienso en la amargura, se me viene el ejemplo de las raíces de un árbol, ¿cierto? Cuando el árbol comienza a ramificarse, las raíces por abajo, ¿no? El tener un espíritu de amargura es como una planta, ¿no? Como que va creciendo en nuestro corazón y va echando raíces. Las raíces se van esparciendo por nuestra mente, por nuestros sentimientos, por nuestras emociones. Por eso se llama raíces de amargura. Cuando uno tiene raíces de amargura, obviamente eso sale a reflotar en las emociones, en los sentimientos, en el carácter, en el temperamento, en las actitudes, en el cuerpo, eso ya lo vamos a ver más adelante, hasta que te das cuenta de que ha crecido demasiado. Por eso se vuelve raíz. Y es muy difícil, no imposible, por si acaso, de erradicarlo. Porque, miren, vaya usted, no sé si intentó alguna vez en su vida cortar una raíz. Es muy difícil de sacar, ¿no? Yo me acuerdo que de niños jugábamos, ¿no? A sacar raíces, ¿no? De un árbol, de una planta, y nos costaba cualquier cantidad sacar una raíz, ¿no? Entre más grande es la raíz, mayor es la manifestación visible de rechazo y de odio de las personas que han dejado crecer la raíz de amargura en sus corazones. Ahora, la pregunta, ¿no?, que tenemos acá es, entonces, pastor, ¿qué vendría a ser la amargura? Fíjese que la amargura es una emoción involuntaria, porque nadie la quiere, obviamente, que se agrava con el deseo de no querer perdonar. ¿Cuándo? Escuche bien, por favor, y apunte, ¿ah? ¿Cuándo se sabe que una persona tiene amargura en su corazón? ¿Sabe cuándo? Cuando no quiere perdonar. Cuando no quiere perdonar. ¿Ha escuchado esa frase que dice, no, que te perdone Dios? No, yo quién soy para perdonar. No, Dios que te perdone. Yo no, yo porque yo soy un ser humano, dice, ¿no? Y otra frase muy evangélica, escuche bien, dice, no, yo voy a perdonar cuando sienta perdonar, no, no siento perdonar todavía, yo tengo que sentirlo. Y el perdón no es un sentimiento, no es una emoción, el perdón es un mandamiento. Entonces, cuando una persona no quiere perdonar, le aseguro que tiene amargura en su corazón. Y eso se va a enraizar, puede pasar meses, años con esa amargura en su corazón. Y ahí se va enraizando, se va enraizando. Entonces comienza a echar raíces, ¿no? La amargura comienza a echar raíces y crece hasta cubrirlo todo, absolutamente todo. Absorbe los pensamientos y las fuerzas de la persona y así, ¿qué hace? La amargura destruye la vida espiritual, vamos a decirlo así, de un creyente, ¿no? Y no permite que la bendición de Dios llegue a la persona. Por eso que aquí mucha gente dice, pero yo no entiendo, ¿has escuchado? Yo no entiendo por qué la bendición no llega a mi vida, por qué Dios no me bendice. Y no es que Dios no te quiere bendecir. No es que Dios no te bendice, Dios quiere bendecirte. Pero ¿cuál es
el problema aquí? ¿Por qué la bendición no llega a mi vida, a su vida, por la amargura? La amargura trunca la bendición de Dios en tu vida. Apunta bien eso, porque la falta de perdón hace de que cada día esa amargura crezca, se puede enraizar y la bendición de Dios no llega. No llega, no porque no quiere Dios bendecirte, sino porque estás ahí con esa amargura en tu corazón. Yo conozco gente muy amargada que está todo el tiempo con esa amargura. Nunca perdonan el daño que le han hecho, nunca perdonan lo que le hicieron, nunca perdonan lo que le dijeron, nunca perdona lo que pasó con su vida. La amargura indica la carencia de perdón y de reconciliación. Gente que no se quiere reconciliar nunca más con la persona que le hizo daño, porque de eso se trata, ¿no? La amargura, la gente que está con amargura es una persona que no se reconcilia con nadie. Y esto pasa en las iglesias, iglesias peleadas, iglesias divididas, cristianos peleando unos con otros, pastores que no se hablan unos con otros. No, yo con ese hermano no me hablo, con esa hermana no me hablo. Entonces, ¿está la amargura en la iglesia o no está la amargura en la iglesia? Por supuesto que sí. Y somos tan hipócritas, discúlpenme, somos tan hipócritas de que con esa amargura vamos el día domingo a la iglesia a levantar manos. No te adoramos, Señor, te exaltamos. Y estamos como hipócritas adorando a Dios con esa amargura en el corazón. Ahora, este sentimiento es como un cáncer que va creciendo. Primero se muestra como rencor. Luego, ¿qué pasa? Se convierte en odio. A veces llega hasta buscar venganza, sí, para retribuir de alguna manera la mala acción que hicieron contra nosotros. Como me hizo daño, entonces yo me voy a vengar. Me voy a vengar, le voy a hacer el mismo daño o va a sufrir peor de lo que me hizo sufrir a mí. Ahora me la va a pagar, ¿no? Y hay cristianos, entre comillas, que se vengan, ¿no? De otros cristianos. Y así está el cristianismo hoy en día, lamentablemente. Ahora, la amargura propiamente como raíz. La amargura es una raíz, ya lo estamos diciendo. ¿Por qué? Por la falta de perdón, ¿cierto? Eso quedó claro. Por resentimientos, ¿cómo entra? ¿No? Con resentimientos, heridas que quedan abiertas, que no son sanadas, que no son sanadas, no han sido curadas. Por eso es importante la sanidad del alma, ¿no? Es un curso que quiero dar ya hace tiempo, lo que es sanidad del alma. Espero que alguno de ustedes se inscriba, ¿no? Cuando lance el curso Sanidad del alma. Pero también tiene mucho que ver nuestras generaciones, todo aquello que existió en el pasado de nuestros padres, abuelos, que hacen de que actualmente nos toque en nuestra vida, porque hay raíces de amargura que van de generación en generación, hay odio que va pasando de padre a hijo a hijo, y así va, ¿no? Que hacen que actualmente nos toque en nuestra vida. Ahora, ¿cuántos de nosotros tenemos amargura en nuestra vida debido a esta situación, ¿no? Generacional en nuestro espíritu? No dejan que seamos felices, temores, porque las raíces de amargura obviamente traen temores, depresiones, tristezas, soberbia. O sea, yo no puedo concebir la idea, hermano, discúlpeme, que un cristiano o una cristiana me diga, pastor, estoy deprimido. ¿Cómo que estoy deprimido? Entonces, ¿dónde está Cristo? ¿No? Y entonces la única razón por la cual yo entiendo que la persona se deprime es porque tiene una raíz de amargura ahí en su corazón. Por eso la raíz de amargura, repito, trae temores, desata depresiones, desata tristezas y desata soberbia en tu vida. ¿Mm? Pero si miramos atrás, vemos lo que había en esas generaciones, ¿no? Violencia, por ejemplo, estoy hablando de nuestras generaciones pasadas. Por ejemplo, yo le cuento rapidísimo, yo vengo de una generación muy violenta, ¿no? Mi padre era violento, mi abuelo era violento, le pegaba a mi madre, mi abuelo hacía lo mismo con mi abuela, nos pegaban a nosotros, nos castigaban brutalmente, vamos a decirlo así. Entonces venimos de una generación violenta, amargada, muy dura, y eso va enraizándose, ¿no? Y yo tengo que cortar, o tuve que cortar eso en mi vida y en mi siguiente generación. Maldiciones, brujería, idolatría. Miren todo lo que puede suceder si hay raíz de amargura. ¿Eh? Adulterio.
Y todo esto ha pasado de generación en generación, dejando esa raíz fuerte en nuestra vida actual. Porque el adulterio es una forma de vengarse también, porque una persona amargada o una mujer que ha sido abandonada o engañada o traicionada por su marido o esposo va a decir, ah, entonces yo también voy a hacer lo mismo. Ahí está, porque está amargada, porque tiene una raíz de amargura. Y no lo hace porque quiere, sino lo hace porque está ahí, la raíz de amargura. Y eso desata muchas cosas. Miren todo lo que está desatando una raíz de amargura en el corazón de un creyente, ¿no? Miren qué interesante. Ahora, la amargura contamina, como dijo el texto en Hebreos, ¿no? Contamina, dice el texto, a los que nos rodean. Uno no sabe, pero la persona que tiene raíz de amargura contamina. Si un varón tiene raíz de amargura, va a contaminar a la mujer. En el acto sexual, obviamente, son uno, ya hay contaminación, con los hijos, con los nietos, en todos, ¿no? Es como un pulpo. Sus tentáculos nos alcanzan y succionan. Es una enfermedad muy peligrosa del espíritu a la que debemos renunciar, obviamente, por lo anterior, de acuerdo con la sanidad o la enfermedad de nuestros padres, porque esto es generacional en algunos casos, aquellos hijos nacerán con o sin raíz de amargura y asimismo su desarrollo será como los árboles que darán frutos malos o frutos buenos, ¿no? Entonces uno nace con esa raíz de amargura. Por ejemplo, yo nací odiando a mi papá, ¿no? Yo nací odiando a mi papá, tenía una raíz de amargura desde el nacimiento, no entendía por qué odiaba tanto a mi padre, y después yo me entero que mi madre me aborte, ¿no? Entonces eso se transmite, se llama transferencia de espíritu, o sea, se va transmitiendo, la amargura se transmite, ¿no? Entonces yo nací así. Obviamente yo tuve que cortar eso, me entregué a Cristo, corté todo eso, mi padre igual, o sea, es todo un procedimiento. Ahora, Mateo 7:17 dice así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. ¿Se da cuenta? O sea, esto es generacional. Abuelo, padre, hijo, nieto, y va de generación en generación. Si el fruto es malo, obviamente, perdón, si el árbol es malo, va a dar frutos malos, ¿no? Pablo pide a los efesios que quiten toda amargura, y eso está en Efesios 4:31. Ahora, aquí vamos a ver algo muy interesante, formas equivocadas de tratar con la amargura. Ya dije, ¿no? La persona que está amargada, primero va a querer vengarse, ¿no? La manera no bíblica más común es tomar venganza. Una persona que tiene raíz de amargura va a querer vengarse sí o sí, de la persona que le hizo daño o de las personas que le hicieron daño. Hace poco escuché en una entrevista con un escritor de novelas policiales quien comentó que solo existen tres motivos para asesinar a una persona. Miren qué interesante. Según él, solo existen tres motivos para asesinar a una persona: amor, dinero y venganza. O sea, la venganza es motivo para matar a una persona, según este escritor de novelas policiales. Ahora, en un país centroamericano, por ejemplo, asolado por la guerrilla, me dijeron que muchos se aprovechan de tales tiempos para poder vengarse y echar la culpa a los guerrilleros. O sea, la venganza está a la orden del día y es una forma de las cuales, cómo se manifiesta una raíz de amargura. Con razón, el apóstol Pablo dijo, ¿no? En Romanos 12:19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero no, pues el ser humano, el propio creyente quiere tomar la venganza con sus propias manos, ¿no? Segundo, miren, minimizar el pecado de la amargura, minimizar el pecado de la amargura. O sea, son cosas que la raíz de amargura produce, es como muchas personas reaccionan. Entonces, mucha gente minimiza un pecado cuando por algún motivo puedo justificarlo, ¿no? Yo, por lo general, uno quiere justificar lo malo que ha hecho. No, porque yo hice esto porque necesitaba hacerlo, robé porque necesitaba hacerlo, mentí porque era una necesidad, y en fin, ¿no? Existen por lo menos tres maneras de minimizar el pecado de la amargura. Miren, primero, llamarlo por otro nombre. Amargura es amargura, pero alegando que es una debilidad, y lo es, una enfermedad o un desequilibrio, ¿no? Un enojo santo, o sencillamente afirmando que todo el mundo lo está haciendo. O sea, ¿pero por qué estás amargo? No, porque es mi debilidad, no, porque es mi enfermedad, no, porque así, no, porque así. Entonces comenzamos a justificar y a ponerle otro nombre a la amargura que tenemos.
Hay muchos digo yo, que dicen ser muy sensibles y como resultado están resentidos, pero no amargados, ¿no? Hay mucha gente que dice estoy resentida, pero mucho cuidado, que del resentimiento a la amargura hay un solo paso. Cuidado, existe una relación muy íntima entre los sentimientos heridos y la amargura. ¿Quién no se siente por algo que a uno le dicen? No confunda, uno puede resentirse por algo que le dijeron. Sí, claro, eso es humano. Es humano. Usted como ser humano, como cristiano, a cualquier cosa que le digan, usted se puede resentir. Pastor, ¿me puedo resentir? Sí, nos resentimos, sí. Pero yo no puedo convertir ese resentimiento en amargura. O sea, colocarlo en mi corazón y que se comience a ramificar y enraizar. Y eso me va a hacer daño, eso me va a consumir, eso me va a matar espiritualmente y voy a matar a otros también espiritualmente. Me voy a vengar y voy a minimizar esa amargura que tengo en mi corazón. No puedo llamar eso por otro nombre. Tampoco puedo disculparme por las circunstancias y así justificar la amargura que yo tengo, ¿no? Ahora, en estas circunstancias, Dios no me condenaría por guardar el rencor en mi corazón. Mucha gente dice eso. No, Dios sabe lo que yo estoy pasando, Dios sabe la amargura que tengo en mi corazón, igual va a ser el Señor conmigo, en fin, ¿no? Básicamente, lo que estamos diciendo es que hay ocasiones cuando los recursos espirituales no sirven, ¿no? Y nos vemos obligados a pecar y dice, bueno, pequé porque tenía que pecar y bueno, se me salió y se nos sale el espíritu del Chavo del Ocho, ¿no? Se me chispoteó, dicen, ¿no? Juan dice a tales personas en primera de Juan 1:10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Otra de las formas también que también justificamos la amargura es culpar al otro. No queremos aceptar que estamos amargados de corazón, entonces comenzamos a culpar a medio mundo, ¿no? Por culpa de fulano, por culpa de mengano, por culpa de tal persona. Esta es, sin duda, la manera más usada de eludir toda la responsabilidad bíblica de admitir que la amargura es pecado. ¿Y la amargura es pecado, pastor? Por supuesto que sí, porque hace daño, porque estorba, porque contamina. No lo digo yo, lo dice Hebreos, lo hemos leído en la Biblia. Cuando de la amargura se trata, el ser humano generalmente culpa a la persona que le ofendió. Usted dirá, pastor, ¿por qué la amargura es pecado? Porque no es un resentimiento. El resentimiento no es pecado. Usted se resiente por algo que le hicieron y ahí quedó. Y usted pide perdón y perdona a aquel que le hizo daño y ahí y acabó. Y se acabó el asunto. Pero si usted no perdona el daño que le hicieron, escuche bien, ¿eh? Si usted no perdona el daño que le hicieron y deja pasar un día, 2, 3 días, una semana, un mes, un año, se vuelve amargura. Y eso es pecado. Porque el no perdonar el daño que a mí me hicieron es pecado. La Biblia dice que tenemos que perdonar. ¿Ah? Perdonar los unos a los otros. Entonces, en casos muy extremos, algunos se resienten contra Dios por el daño que le hicieron. Señor, pero ¿cómo estoy así? Mira que estoy así, mira que esto, que lo otro. Y comienzan a culpar a Dios de sus desgracias. Comienzan a culpar a Dios de sus enfermedades, de las traiciones que le hicieron, del daño que le han hecho. No sé por qué Dios me hizo así, ¿no? Por una enfermedad o por alguna situación. ¿Dónde estaba Dios cuando me sucedió esto? Cristianos hablando así. Y eso está muy, pero muy mal, mis queridos y amados hermanos. Tercero, desahogarse, ¿no? Desahogarse. ¿Verdad? Es lo que no tenemos que hacer, dice pastor, pero desahogarse es bueno. Le explico. Últimamente se ha popularizado la idea de que el desahogarse, porque hasta los psicólogos dicen, tienes que desahogarte, busca tu momento feliz, ¿no? Respira, inhala, exhala, ¿no? Y pensamos que así va a sanar la herida, y no es así, pues hermanos, te explico. Ahora bien, es cierto que el desahogarse tal vez, digo tal vez porque no es siempre, ayuda a que una persona pueda sobrellevar el peso que lleva encima. Sí, si tú te desahogas con alguien, te va a ayudar a sacarte un poquito del peso en el momento, ¿no? Sin embargo, es factible que, y aquí viene el punto, termine esparciendo la amargura a la persona que te escuchó, obviamente,
si no es una persona muy espiritual que digamos, usted lo va a contaminar con esa amargura. Usted le cuenta su problema a la amiga y dice, mira amiga, mi marido me traicionó, me engañó, me mintió y que aquí, que allá, ya me desahogué contigo, gracias amiga por escucharme. Y la amiga, como no es espiritual, cristiana de la iglesia, no espiritual, va a decir, tienes razón, amiga, tu marido es un tal por cual, un desgraciado que te engañó, que aquí, que allá. Entonces la amiga, ¿qué hizo? Se contaminó con la historia y con el problema de su amiga. Ya está contaminada. La amargura pasó de una persona a otra. Si bien es cierto, la persona que tuvo el problema se desahogó, pero al mismo tiempo contaminó a la otra persona con su amargura. ¿Hubo sanidad? No. ¿Se quebró la amargura? No. La amargura continúa. No hay solución. ¿Se desahogó? Sí, pero el desahogo no es la solución. Entonces se va a contaminar, no solo a esa persona, sino a muchos, porque la persona que escuchó el problema le va a contar a otra persona el mismo problema. Y la contaminación va a ir de persona en persona. Fíjate lo que le hicieron a la hermana tal, te cuento. ¡Wow! ¿Qué para aquí? Y comienza a contaminarse la iglesia y la casa, ¿no? ¿Qué más? Le lleve a esa persona por desahogarse a minimizar el pecado de la amargura, ¿no? Porque la persona en quien se descarga contesta, tú tienes derecho, lo que está pasando contigo, tienes derecho a amargarte, tienes derecho a enojarte, tienes derecho a vengarte, que por aquí, que por allá, y empiezan, ¿no? Otra, no considere la amargura como pecado contra Dios, ¿no? La persona que escucha dice, no, tú no estás pecando, mami, te hicieron un daño a ti, la persona que te hizo daño es la que te tiene que pedir perdón, dice, ¿no? Y así, entonces yo voy a esperar que me pidan perdón. Total, a mí fue la que me hicieron daño, entonces yo me lavo las manos como Pilatos, ¿no? Simple. Bien, vamos entrando aquí ya al meollo del asunto, porque hemos visto ya cosas muy interesantes al momento, ¿verdad? Pero vamos a ver algo interesantísimo. Clases de amargura, ¿ok? Presta atención, que esto es muy interesante. Se pone más interesante todavía la masterclass. Hay clases de amargura. Le voy a presentar 6 clases de amargura bíblicamente registradas, ¿ok? La primera, amargura de espíritu. Le explico, la amargura de espíritu es todo aquello que desencadena de una pérdida. O sea, ¿cuándo hay amargura de espíritu? Cuando usted perdió algo o perdió a alguien de algún deseo no hecho realidad, no necesariamente de una muerte, puede ser, sino también algo emocional, sentimental, ¿verdad? Un hijo, una hija, un marido, un novio, una novia, etcétera, ¿no? Un dinero, una empresa, viene la amargura de espíritu por una pérdida, de una equivocación consciente, por ejemplo. Todo esto conlleva tener una amargura de espíritu por una pérdida, sea de una persona o sea de algo físico, ¿no? O material. La impotencia que uno siente cuando pierde algo es terrible. A no tener lo que se desea, haber perdido algo que uno tiene o ha tenido. La impotencia a perder lo que más queremos o lo que más amamos. Esta raíz es perdurable en nuestra vida, puede durar días, años por una pérdida y la gente va a sufrir por esa pérdida y llora cada vez que recuerda que perdió algo, que perdió a alguien, que se fue a alguien, que te abandonó a alguien, que te dejó a alguien, que te engañó a alguien. Una pérdida. Es muy doloroso, es muy duro. Y se combate, ¿cómo se combate esto, pastor? Con arrepentimiento. Y las evidencias de esta clase de amargura, por ejemplo, aquí vemos la falta de respeto. Una persona que tiene amargura en su espíritu es una persona que es muy común que le falte el respeto a otras. Una persona que tiene amargura en su espíritu, estoy hablando de una amargura de espíritu, es que es por una pérdida, es una persona que tiene malicia en su corazón. ¿Por qué? Como perdió algo, entonces tiene malicia en su corazón. Se enoja fácilmente porque tiene pérdida, perdió algo, tiene amargura en su espíritu. Una persona que tiene amargura de espíritu es una persona que se indigna con facilidad por cualquier cosa. ¿Ok? Vamos aquí a las referencias en la Biblia sobre esta amargura de espíritu. Miren qué interesante. Génesis 26, 34 al 35.
Vemos el caso de Esaú, dice, y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri Eteo, y a Basemat, hija de Elón Eteo. ¿Qué pasó aquí? Y fueron, dice, amargura de espíritu. Miren, ¿ah? Amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. No les gustó la idea de que su hijo se case con estas mujeres. ¿Por qué? No lo sabemos. Tiene que haber un trasfondo, tiene que haber algún problema por el cual sus padres de Saúl no querían que se casen con estas mujeres, ¿no? Eso hizo de que Isaac y Rebeca, que eran un matrimonio, tuvieran amargura de espíritu. Dijeron, perdimos a nuestro hijo, por algún motivo no quisieron que se case con ellas, ¿no? Y eso provocó una amargura de espíritu. Primero Samuel 22:2 dice, y se juntaron con él todos los afligidos. Aquí está hablando, imagino que usted ya ubicó al personaje, ¿no? De David. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban, miren qué interesante, en amargura de espíritu. Era una cantidad impresionante, la cual se juntó con David en la famosa caverna de Adulán, ¿se acuerdan? Y fue hecho jefe de todos ellos. O sea, David fue el jefe de los que estaban afligidos, de los que estaban endeudados y de los que estaban con amargura de espíritu. ¡Qué jefe! Miren, y tuvo consigo como 400 hombres. Yo me imagino a David, ¿no? Tener que ministrar a esas personas, ¿no? Afligidas, endeudadas, amargadas de espíritu, ¿no? O sea, si fueron a la caverna de Adulán es porque algo perdieron, algo les pasó en su vida, y esto es espiritual, obviamente. David tuvo que ser el líder de ellos en una batalla, ¿no? Es impresionante esto que estamos viendo. Bien, vamos a la segunda clase de amargura, la amargura del alma. La amargura del alma. Acuérdense que el espíritu es una parte del ser humano y el alma es otra. Acuérdense que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Existe la amargura de espíritu, pero también está la amargura del alma. Le explico. Nuestra alma es el tesoro más preciado por Dios. ¿Por qué? Porque el alma es lo que se tiene que salvar. O se salva o se pierde. O se va al cielo o se va al infierno. La gran lucha de todos los días es por nuestra alma, entre Dios y Satanás y sus huestes. La que debe estar sujeta a Dios es el alma. Así como nuestro espíritu y nuestra carne, el alma tiene que sujetarse a Dios. Pero, aquí viene el pero, cuando andamos en el mundo, cuando por ahí nuestra mente se desvía en las cosas del mundo, estamos hablando de creyentes, ¿ok? Se viven algunas situaciones que acarrea la dureza del corazón. Por eso muchos cristianos endurecen su corazón. ¿Por qué? Porque se van al mundo y no solo se van al mundo, el mundo ahora ha entrado a la iglesia, lamentablemente. Y viene la amargura del alma, que es la segunda clase de amargura, las tristezas, las aflicciones, todo aquello que nos ha hecho daño, todo lo que nos ha hecho daño es amargura de alma. Y que aún no hemos perdonado. Por ejemplo, una traición, una palabra de desamor, desprecio, falta de atención, soledad, chismes, celos, envidia, los comentarios malintencionados. Entonces, todo eso que usted ha recibido, eso hace de que una persona, siendo creyente, se produzca una amargura en el alma de ese creyente. El alma que debería estar conectada con Dios, dependiente de Dios, se llena de todo lo que acabamos de leer y se vuelve un alma amargada. ¿Y cuáles son las evidencias de esto? Por ejemplo, una persona que tiene amargura en su alma tiene un trato rígido, es una persona así con cara de limón exprimido, le digo yo, ¿no? Un trato muy rígido también. Es una persona dura de corazón. Trata mal a las personas, trata mal a la mujer, trata mal a los hijos. Si es jefe, trata mal a las gentes. También se manifiestan en las personas que tienen amargura del alma enfermedades del corazón. Así que mucho cuidado,
mucho cuidado con las enfermedades que hay en el corazón que pueden ser producidas por una amargura que usted pasó. También la persona que está amargada de su alma se aflige fácilmente, tiene aflicciones y obviamente las manifiesta y comienza a manipular a otras personas. Vamos a ver algunas referencias aquí en la Biblia de este tipo o de esta clase de amargura. Primero Samuel 1, 9 al 10 dice, y se levantó Ana, ¿se acuerdan de Ana, verdad? Después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella, dice acá, con amargura de alma. Miren, Ana tenía amargura del alma, muy diferente al otro tipo de amargura. Oró a Jehová con esa amargura que ella tenía, porque ella estaba triste, no podía tener hijos. Eso produjo una amargura en su alma. Lloró abundantemente, pero obviamente Ana se presentó ante el Señor para que esa amargura del alma se vaya, ¿no? Todos sabemos la historia, ¿cierto? Job 7:11, miren qué personaje, dice, por tanto, no refrenaré mi boca, dijo Job, hablaré en la angustia de mi espíritu, y dice acá, miren, y me quejaré con la amargura de mi alma. ¿Se da cuenta que el que tiene amargura de su alma se queja todo el tiempo? Todo el tiempo como Job quejándose, quejándose, quejándose por la situación en que se encontraba. El que tiene amargura de su alma por algo que le hicieron, se va a quejar de todo. Seguimos. Tercera clase de amargura, la amargura en el cuerpo, ¿no? Acuérdense que le dije son 6 clases de amargura. Vamos en la tercera. Amargura en el cuerpo. Ya vamos con el cuerpo. Primero vimos el espíritu, luego vimos el alma y ahora vamos al cuerpo. Pastor, ¿existe amargura en el cuerpo? Por supuesto, porque el cuerpo recibe todo lo que pasa por el espíritu, todo lo que pasa por el alma y obviamente sale a relucir en nuestro cuerpo. Vamos a explicar. Esta clase de amargura es aquella que del espíritu y del alma, ¿se da cuenta? Se evidencia en el cuerpo físico. O sea, todo lo que se manifiesta en el espíritu, todo lo que se manifiesta en el alma se va a manifestar en el cuerpo en cierta forma. ¿Con qué? Con las enfermedades en nuestra carne. En Deuteronomio 32, si usted lo puede leer en algún momento, especifica los frutos de la vid. Las uvas, según la vid, saldrán de buena o mala calidad. Cuando tenemos una raíz de amargura en nuestro interior, estamos demostrando que nuestra vid no es la vid verdadera, sino una vid engañosa. Ya vamos a leer el texto. Algunas personas reflejan en su rostro de la amargura con la que conviven día a día. Sus expresiones y dolencias son las señales de toda esta enfermedad. Acá empiezan a habitar demonios y ya empezamos con la lucha espiritual, porque aquí empiezan ya a manifestarse demonios o espíritus, como quiera usted llamarlo, que se alimentan de esta parte. Las evidencias son una persona que tiene amargura en su cuerpo, tiene por tendencia a ser gritón, grita por todo va a gritar, grita y la gritería. Y malas palabras. Una persona que tiene amargura en el cuerpo va a tener malas palabras, maltrato, maltrato con las personas, palabras, vamos a decirlo así, son palabras que no se deben hablar. Nosotros los cristianos no podemos hablar malas palabras. Aquí en Chile le dicen garabatos. En Perú le dicen lisuras y yo no sé cómo le dicen en cada uno de sus países, Argentina, en Colombia, Ecuador, en México, pero son malas palabras. Seguimos y vamos a unas referencias en la Biblia. Hebreos 12:15 dice, mirad, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y que por ella muchos sean contaminados. Es el texto que leímos anteriormente. Deuteronomio 32 dice, porque de la vid de Sodoma, es la vid de ellos, todos sabemos todo lo que pasó en Sodoma y Gomorra, y en los campos de Gomorra, las uvas de ellos son uvas ponzoñosas, racimos muy amargos tienen. Entonces, el cuerpo obviamente va a sacar a relucir todo lo que entra al espíritu y todo lo que entra en el alma. Cuarta clase de amargura, la amargura en el corazón. Vamos escalando y se comienza a complicar el asunto en el ser humano, en el propio creyente. Primero vimos en el espíritu, luego en el alma, luego en el cuerpo y ahora viene el corazón.
Cuando albergamos sentimientos que causan dolor y perturban nuestra alma, entonces empiezan a existir una clase de sabiduría, pero que no es una sabiduría de Dios, sino que viene del enemigo. ¿Y qué hace esto, pastor? Crea contienda, crea destrucción. De aquí nacen los celos, porque todo eso está en el corazón. El corazón es muy atacado y la gente comienza a manifestarse con los celos, con los egoísmos y las envidias, y que se desencadenan en las perturbaciones en todo el desarrollo humano. Vamos desarrollándonos de mal forma con ese celo, con ese egoísmo y con esa envidia, y esto no deja abrir la puerta hacia lo divino. Por eso es que a la gente le cuesta tener comunión con Dios, porque tiene amargura en su corazón. El enemigo se deleita con esta clase de amargura porque sabe perfectamente que de esa forma el cristiano va a tener casi nula la comunión con el Señor, porque su corazón va a estar totalmente amargado, porque aquí abre puertas y ahí empiezan los problemas a demonios. Escuche bien, que entran a destruir cada sentimiento de amor. Acuérdense que los cristianos no podemos ser poseídos, pero sí podemos, y existe la posibilidad que un cristiano sea influenciado, comienza a hablarnos, a decirnos cosas, ¿eh? Porque la amargura de corazón produce eso, ¿no? Que el cristiano comienza a escuchar otras voces, no la voz de Dios. Entonces, y comienza a destruir cada sentimiento, ese enemigo, ese demonio de amor que existe en esa persona, y lo convierte en un muerto en la palabra de Dios, o sea, en un amargado de corazón. ¿Cuáles son las evidencias de esta clase de amargura? Pues celos, contiendas, perturbaciones, perversidades. Una persona amargada del corazón comienza a hacer cosas perversas. Santiago 3:16 lo menciona perfectamente. Vamos a las referencias de la Biblia en esta clase de amargura. Santiago 3:13-14 dice: si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo, viviendo una vida honesta y haciendo de buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Pero si tienen esas envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras. Proverbios 14:10 dice: el corazón conoce la amargura de su alma, miren, y el extraño no se entremeterá en su alegría. Quinta clase de amargura. Ya vamos llegando al final. Amargura de ánimo. Pastor, ¿existe amargura de ánimo? Claro, la gente desanimada. Uno dice, pero ¿por qué está tan desanimado el hermano, la hermana? Ahora explicamos. La amargura de ánimo es aquella que está en toda nuestra razón. Actúa en la razón, no en el corazón. En la razón. Acuérdense que somos seres racionales. Así nos ha creado Dios. En nuestra mente. No actúa en el corazón, sino en la razón, en la mente. Ahí entra la amargura. Aquí, en donde afloran las actitudes de nuestro ser en la vida diaria, la cotidiana o la cotidianidad que se ve reflejada con lo que todos tenemos en nuestro corazón. Cuando tenemos amargura, nuestra actitud y pensamiento es de negatividad. Por eso hay mucha gente negativa, porque está desanimada, está viendo consecuencias de malos acontecimientos que desembocan en frustraciones y aflicciones. Esta clase de amargura, que es la de ánimo, trae consigo la negatividad, el desánimo, el no querer seguir adelante. Gente que dice: yo no quiero seguir adelante, ya no más, me voy de la iglesia, no quiero saber nada con nadie, porque está desanimado con todo y con todos. Esta es un arma que utiliza Satanás en los cristianos que tienen ministerio. Por ejemplo, si usted tiene un ministerio, entonces obviamente tiene que cuidarse de este tipo de amargura, porque Satanás utiliza mucho este tipo de amargura para poder hacernos caer. Todo aquel cristiano que ve un error en alguno de sus hermanos tiende a desanimarse con facilidad y querer dejar el camino de Dios, dejar la iglesia, dejar el ministerio. ¿Ah? Así que mucho cuidado. Vamos a una referencia aquí en la Biblia, en Números 14:2-3, dice: y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y le dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer con espada y de que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto?
Aquí queda demostrado perfectamente que el pueblo de Israel tenía amargura en su corazón. Estaban amargados porque estaban en el desierto, porque no tenían una casa como la tenían en Egipto, que la agua, que la carne, que el polvo, que el sol, que el frío, que el calor, en fin, se quejaban por todo, ¿no? Seguimos y vamos a la última clase de amargura. Fíjese, existe el demonio de amargura o el espíritu de amargura. Estamos hablando en términos mayores. ¿Eh? Esto es un demonio, no que todo lo sea, no que propiamente la amargura sea un demonio. Existe la posibilidad de que hay creyentes que tengan ese espíritu de amargura en su corazón porque ya es demasiado lo que han pasado. Y le explico, el demonio de amargura, este es el último grado de amargura, ya por si acaso, ¿eh? Y espero que nadie haya llegado a esto. El demonio de amargura encierra todas las anteriores, es cuando todo se junta y que vimos y todas las evidencias que hemos visto, hechos o señales de que existe, ¿no? Cuando abrimos la puerta al enemigo, porque hay creyentes que le abren la puerta al enemigo. ¿Y qué hace cuando un creyente le abre la puerta al enemigo? Pues él entra, no entra solo, entra con sus huestes de maldad y cada uno con su propio fin. ¿Cuál es el fin de Satanás? Destruir al Hijo de Dios o a la creación de Dios. Cuando caemos en depresiones, por ejemplo, iras, celos, aflicciones, abatimientos y tristezas, estamos dejando que entren demonios de amargura, así como usted lo escucha, cada uno con su objetivo en cada una de nuestras áreas, cada demonio, tristeza, abatimiento, todo tiene un propósito. El demonio de amargura está sujeto a las leyes de Satanás, como la destrucción y la muerte, que ese es el propósito principal. Por eso cuando una persona posee los demonios de amargura, que son varios, que ya los he mencionado, está en un vacío continuo, en donde no encuentra paz. Estos demonios han existido por siempre y han sido alistados para batir al débil en el espíritu de Dios. Vamos a ver aquí algunas referencias en la Biblia. Lucas 4, 32, 33 dice: y se admiraban de su doctrina, están hablando de Jesús, porque su palabra era con mucha autoridad. Entonces, dice acá, ¿no? Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Según de Corintios 11:3 dice: pero me temo que así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, y obviamente esto por obra de Satanás, la mente de ustedes también se corrompa y se desvíen de la pureza y la devoción que tienen por Cristo. Y ya vamos terminando en unos minutos más esta masterclass, pero antes quiero decirles y mostrarles cómo nos afecta la amargura. Cuando una persona tiene raíz de amargura, hay algo que es afectado. Primero, nos puede llevar a apartarnos de Cristo. Definitivamente, una persona que es creyente y tiene raíz de amargura, finalmente, si no soluciona esa situación, puede y existe la posibilidad que esa persona se aparte de los caminos del Señor. La amargura tiene la capacidad de apartarnos de la fe, es todo un riesgo que no se puede tomar. Segundo, tiene el potencial de destruir nuestra salud. O sea, la raíz de amargura tiene ese poder, vamos a decirlo así, de destruir la salud de un creyente. Muchas de las enfermedades que las personas padecen en todo su cuerpo no son por razones físicas, sino que se originan en un alma enferma de la amargura, que se llega a exteriorizar en un desbalance físico. Fíjese, presta atención a esto, por favor, que es muy interesante. Algunas enfermedades producidas por la amargura, presta atención, miren, enfermedades producidas por la amargura: gastritis, artritis, úlceras, diabetes, cáncer, insomnio, migraña y dolores de espalda. Mucho cuidado. Así se manifiesta la amargura en el cuerpo y en la salud del creyente. Y eso obviamente usted sabe perfectamente que tenemos que hacer. Tercero, 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 nos roba la felicidad, ¿no? La amargura hace que no seamos personas felices. Mucha gente se da escapes para poder ser felices, como por ejemplo el alcohol, las drogas, entre otras cosas. Cuarto, nos esclaviza recuerdos del pasado. Siempre, la persona amargada siempre vive del pasado y recordando el pasado. Llora,
sufre, se frustra. Muchas veces guardamos recuerdos de cosas que nos hicieron o dijeron o hablaron mal de nosotros. Hoy día muchos creyentes se sienten encerrados en las prisiones financieras en que se encuentran y en problemas de familia. Esto es por causa de la amargura que hay en sus almas. Ven, vamos a ver rápidamente los síntomas de la amargura. O sea, ¿cómo puedo yo saber, pastor, que tengo amargura en mi corazón, en mi alma, en mi espíritu, en todas las clases de amargura? Primero, tienen un vocabulario negativo y quejas de la vida. El amargado siempre se va a quejar por todo, como el pueblo de Israel. Siempre encuentran algo malo en el trabajo, en la casa, en la iglesia. Siempre buscan el problema y no la solución. Segundo, son personas aisladas. Por miedo a ser heridos, de nuevo se alejan de otras personas. Tercero, son personas con malos hábitos, gritos, pleitos, enojos, malas palabras. Siempre malinterpretan todas las cosas. Son mentirosos, roban, toman lo que no es de ellos, levantan calumnias y hacen malos comentarios de otras personas. ¿Cómo ser libres de la amargura, pastores? Primero, arrepiéntete por tu amargura y juicio contra las personas que te hirieron. Segundo, decide perdonar. Esto es lo vital. Lo vital, decide perdonar y pedirle perdón a Dios por la amargura que dejaste entrar en tu corazón, en tu alma, en tu espíritu, en tu cuerpo. No sé. Tres, haz una lista de las personas que te han herido, que te han dañado, que te hicieron algo malo, robado, dañado. Haz la lista y perdónalos en el nombre de Jesús. Cuarto, renuncia a toda raíz de amargura, siendo específico, con todos los nombres y cosas que te dañaron en el pasado. Concluyendo ya esta masterclass de esta noche. Las raíces de amargura, amados, pueden ser algo, yo diría, muy terrible para nuestras vidas. Tenemos que aprender a ser perdonadores y a confiar en el Señor de que Él va a traernos paz al corazón. Las circunstancias que no pueden cambiar, Él las cambiará por cada uno de ustedes. Si has perdido algo en la vida, Dios te lo va a devolver en el nombre del Señor de una manera u otra, pero no dejes que una falta te lleve hasta una raíz de amargura. Si alguien te hizo daño, no permitas que eso se convierta en una raíz de amargura. Dios tiene planes muy lindos para cada uno de ustedes. No te detengas, continúa marchando siempre adelante. Jesucristo está para ayudarnos siempre. Amén y amén. Amados, espero que todos hayan disfrutado de esta masterclass el día de hoy. Vamos a terminar aquí la transmisión. No se vayan, por favor. Hay algunas indicaciones que les tengo que dar. Vamos a terminar solamente la grabación. No se desconecte, por favor. ¿Ok? Inmediatamente ya vamos a terminar con la